El fútbol llega a Oriente Medio. Desde que esta pequeña nación del Golfo obtuvo el derecho de organizar la Copa Mundial de Fútbol, su selección nacional es considerada un caballo negro, o un camello en este caso. Uno de los países más ricos del Golfo Pérsico ha gastado $1.000 millones para construir estadios de última generación, pero se puede jugar al fútbol cuando hace tanto calor en la calle. Ahora puedo sentirlo. Sí, ¿Cuál es la temperatura? puede verlo. 19 grados. ¿Por qué en Qatar construyeron un estadio con contenedores marinos de transporte? Es un estadio desmontable. ¿Se puede transportar por todo el mundo? Cuando todo termine, se lo pueden llevar. ¿Experimentarán los aficionados visitantes el choque cultural al llegar a un país musulmán? En algunas áreas se venderá alcohol, pero no se podrá caminar por las calles bebiendo. ¿Ha probado alcohol alguna vez en la vida? No, nunca. El fútbol catarí está avanzando rápidamente, por supuesto con un poco de ayuda de profesionales europeos. ¿Desempeñó el dinero algún papel en su decisión de mudarse aquí? La verdad es que para mí no fue el mayor incentivo para vivir en Qatar. ¿Están los jugadores locales a la altura de las mejores selecciones de fútbol del mundo y pueden luchar contra ellas? Llevamos unos años siguiendo la preparación de Qatar para el mayor torneo mundial de fútbol. Y grabando este documental visitamos el país en 2 ocasiones, en el 2019 y en el 2021. Entonces, ¿qué esperamos de la primera Copa Mundial de la FIFA en Oriente Medio? Estamos en el desierto árabe de Qatar. Aquí las temperaturas llegan hasta los 45 y 50 grados. Los escépticos dijeron, no es un sitio apropiado para un gran torneo de fútbol. Este pequeño país del Golfo carece de tradiciones futbolísticas. Así que es el momento de saber más sobre el país anfitrión y su ambicioso plan para organizar el mejor torneo de fútbol en la historia a toda costa. Pero primero, necesitamos refrescarnos antes de que el sol ardiente acabe con nosotros. Desde el primer día, una de las grandes preocupaciones sobre la organización de la Copa Mundial en Qatar fue el clima. Aquí en verano hace tanto calor que no hay forma de estar fuera y mucho menos de jugar al fútbol. Por eso decidieron aplazar el torneo para el invierno por primera vez en la historia. Se celebrará en noviembre y diciembre del 2022. Pero es importante entender que aunque haga buen tiempo para los espectadores, puede ser un problema para los jugadores que tienen que seguir corriendo de aquí para allá a toda velocidad. Y obviamente los futbolistas no pueden rendir al máximo cuando hace demasiado calor. Es simple biología. Así que ahora la principal preocupación es que el clima de Qatar vaya a acabar con el espectáculo. Y aquí a los estadios vienen los ingenieros para asegurar que esto no ocurra. ¿Sabe qué apodo le han puesto los medios? No, dígamelo usted. Doctor Frío. ¿Le gusta? En parte sí, en parte no. Lo presentan como la mente maestra detrás de todo este sofisticado sistema de refrigeración en Qatar. Vale, no me gusta porque esto es resultado del trabajo de todo un equipo, no solo mío. Este estadio se parece mucho a los construidos en Europa y América, pero también hay algo diferente. Si lo observa de cerca, se ven agujeros debajo de cada asiento que expulsan aire frío hacia las tribunas. Básicamente es un sistema de aire acondicionado individual para cada espectador. Se instalarán boquillas parecidas, pero más grandes a lo largo del campo dirigidas a los futbolistas. ¿Puedo sentirlo? Sí, ¿Cuál es la temperatura? nosotros lo regulamos. Tenemos un sistema de control. La temperatura es de 19 grados. ¿Lo ve? Este dispositivo permite obtener datos objetivos, ¿no? Sí. Y si se acerca donde juegan los futbolistas, no va a sentirlo. Pero estamos cerca de la ventilación. Sí. Vamos al centro del campo. Aquí no. No hemos puesto todo el sistema en marcha. Solo aquel sector. Pero Se puede bajar la temperatura hasta 19 grados durante un partido. sí, incluso más baja. Construir un solo estadio ya cuesta mucho dinero, pero para albergar la Copa del Mundo, Qatar tuvo que construir 8 estadios de este tipo.
7 de los cuales desde cero. Y cada uno de estos estadios tiene que estar equipado con un costoso sistema de aire acondicionado. Y eso sin mencionar todos los costes de infraestructura, carreteras, cruces, hoteles, incluso un nuevo sistema de metro de última generación con túneles que pasan por debajo de la arena. Subimos al metro de Doha para ver qué tal es el transporte público de la ciudad. La red tiene 3 líneas, 37 estaciones y 76 kilómetros de longitud. Se podría pensar que aquí iba sentado el maquinista, pero todos los trenes de Doha están automatizados. La Copa Mundial de Qatar podría ser la más cara hasta ahora, pero este país no parece ver como un problema el elevado coste del torneo. Como Qatar cuenta con la tercera mayor reserva de gas del mundo, este pequeño país de Oriente Medio se considera el más rico del mundo según su renta per cápita. Si tiene la suerte de haber nacido aquí, como Khalifa Al-Harun, lo más probable es que nunca vaya a estar necesitado. En su página de Instagram he leído que aparece en la lista de las 30 personas más influyentes de Qatar. Sí, es un verdadero honor aparecer en la lista, pero claro, todo lo que hacemos no es para aparecer en una lista. Khalifa es un empresario y una celebridad local de Instagram. Tiene 37 años, su patrimonio estimado es de $1 millón y fue muy amable de darnos un paseo en su todoterreno blanco. Este parece ser el tipo de vehículo más popular en Qatar. ¿Cuánto tiempo se tarda en ir en coche de un extremo al otro del país? Vaya, es una buena pregunta. Nunca he probado, pero creo que solo unas horas. Sin duda se puede hacer. Nuestro recorrido en coche por la capital, Doha, que es la única gran ciudad del reino, dura 30 minutos, como mucho. Otro rasgo distintivo de la próxima Copa del Mundo es que se celebra en un territorio muy compacto. Se tarda menos de una hora en llegar a cualquier estadio de Qatar. Bueno, eso si no quiere hacer paradas para contemplar los monumentos de la ciudad, como hemos hecho nosotros. Al igual que en todos los países del mundo, uno puede ver exóticos superdeportivos, al igual que automóviles comunes y corrientes. Pero lo que quiero decir es que nuestro país ha priorizado ayudar a la población. Eso significa ofrecernos educación, animar a los jóvenes a estudiar en la universidad para poder optar a las mejores oportunidades laborales. Creo que eso es lo que me gustaría que más gente supiera. Es decir, un país puede ser rico, pero si usan un país para enriquecer sus bolsillos, entonces no hay ningún beneficio para la gente, ¿cierto? Es cierto, Qatar no repara en gastos para su gente. Pero en un país con apenas 2,8 millones de habitantes, solo unos 350.000 se consideran ciudadanos. El resto, el 87% de la población, son trabajadores migrantes y muchos de ellos trabajan en las obras de la Copa del Mundo. Casi desde el primer día de los preparativos para el torneo, los medios de comunicación occidentales y los activistas de los derechos humanos han criticado Qatar por las condiciones supuestamente deplorables en las que viven los trabajadores extranjeros. De la misma forma que Rusia en vísperas de los Juegos Olímpicos del 2014 en Sochi, Qatar se ha enfrentado a una gran presión mediática interminable por parte de Occidente. Cada país que se prepara para ser el anfitrión de torneos como este tiene que examinar esta crítica y analizar qué parte de ella es cierta, qué parte es constructiva, qué se puede usar para mejorar la situación y qué se dice con mala intención. Hoy en día hay una mejora y un desarrollo significativo de la reforma laboral. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Todavía queda mucho por hacer. Y seguimos trabajando con los críticos que creemos que tienen un auténtico interés por el desarrollo. Hassan Al-Thawadi es el secretario general del Comité Supremo para la Organización de la Copa Mundial en Qatar. Es una de las personas más influyentes en el fútbol qatarí. Qatar ha invertido mucho en la construcción de los nuevos estadios de última generación y esta mañana hemos visitado uno de ellos. ¿Cómo se usarán cuando los aficionados y los jugadores se vayan? Me refiero a que, en realidad, el país no tiene tantos habitantes para llenarlos. Todos nuestros estadios tienen asientos modulares que reducirán sus capacidades después del torneo. Así que las capacidades de los estadios se reducirán. Por ejemplo, algunos de los estadios de 40.000 asientos se convertirán en estadios de 15.000, suficientes para satisfacer las necesidades locales. Y un estadio en particular está inspirado en los contenedores de transporte. Después del torneo desmontaremos el estadio entero.
Sí, lo han oído bien. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, un estadio será construido con contenedores de transporte. Y lo que es más, se desmontará por completo después del torneo. Vaya, miren esto. El estadio está tomando forma. Ya se pueden ver las gradas y la mayor parte de la tribuna. Cuando visitamos la misma obra hace un poco más de un año, estaban solo los cimientos y algunas construcciones de metal. Parece que en términos de tiempo la idea de usar contenedores de transporte como bloques de construcción sin duda vale la pena. Son fáciles de montar y desmontar. Es como jugar con Lego. Esta parte del contenedor se usa como baño. En términos de la FIFA, es un baño de último minuto. Lo usan antes de salir a la cancha. Para mayor resistencia, el sistema estructural del estadio está hecho de metal. Pero todas las instalaciones del interior, empezando por los baños públicos hasta los vestuarios, se han armado dentro de los contenedores. Nos da la flexibilidad para reconstruirlo todo como un estadio de 40.000 asientos, en un lugar diferente, en Doha o en otro país. Es como un estadio transportable, lo pueden llevar por todo el mundo, ¿no? En cuanto termine todo, se lo puede llevar. Sí, luego construir otro en alguna otra parte. Efectivamente, es un concepto único. Muchos especialistas de Rusia han participado en la construcción de este estadio en concepto y en las preparaciones para el torneo en general. Al final, han adquirido una gran experiencia durante la Copa Mundial del 2018 en Rusia. El objetivo de Qatar es muy difícil, probablemente más difícil que el que tuvo Rusia. A la Copa del Mundo en promedio vienen de 1,7 a 2,4 millones de turistas, una cifra comparable a la población de Qatar. Y son los especialistas rusos los que están ayudando a resolver de muchas maneras la logística. Y lo más importante es celebrarlo todo de una forma segura, duplicando la población del país prácticamente. Recibir un ejército de visitantes aficionados al fútbol también será un desafío cultural. Qatar es un país musulmán que tiene sus leyes y costumbres, muchas de las cuales pueden ser distintas a las que están acostumbrados los aficionados en sus países. En el 2019 vinimos a Doha cuando la ciudad era anfitriona de la final de la Copa Mundial de Clubes. Fue interesante ver cómo la población local se llevaba con los extranjeros. Vienen de entornos culturales y sociales muy diferentes. Sí. ¿No le incomoda? No, en absoluto. ¿Ha visto, por ejemplo, a las mujeres brasileñas y cómo se visten? Es muy diferente de lo que se puede ver en Qatar. No es parte de nuestras costumbres, pero está bien, está bien. Somos personas abiertas y Qatar está abierto a los turistas. Pero al igual que la población local, la gente que viene a Qatar tendrá que adaptarse a las diferencias culturales. No hay alcohol para divertirse. Conocemos las diferencias culturales, pero a veces está bien tomarse una cerveza. Aquí no hay sitios para beber, solo en los hoteles, y eso es muy caro. Sí, entonces, ¿qué es lo que hacen? Tomamos refrescos. Es lo único que se puede tomar, refrescos y agua. Normalmente en Qatar el alcohol está prohibido. Por regla general, no se puede conseguir alcohol y bebidas alcohólicas aquí, excepto en algunos hoteles caros que en su mayoría prestan sus servicios a extranjeros. Pero las autoridades van a relajar las restricciones durante la Copa del Mundo. Sí, el alcohol será permitido. No en los lugares públicos porque el alcohol no es parte de nuestra cultura, pero sí lo es la hospitalidad. Entonces lo que haremos será ofrecerlo en determinados lugares. Ciertas zonas para aficionados tendrán alcohol, pero no se podrá andar por las calles y beber alcohol. Serán zonas especiales para aficionados donde pondrán pantallas enormes y donde en el caso de que no sea tu equipo el que esté jugando o si no tienes entradas para el partido podrás disfrutar de la fiesta del fútbol acompañado de otros aficionados y tomando bebidas alcohólicas. Y eso en gran parte lo hacen los rusos y eso me alegra mucho. Qatar está dispuesto a hacerlo todo para que los aficionados visitantes se sientan como en casa. Pero no deben olvidar que al fin y al cabo siguen siendo visitantes.
Espero que la gente venga a la Copa del Mundo por la Copa del Mundo y no para beber alcohol. ¿Y usted personalmente jamás ha probado el alcohol en su vida? No, no lo he probado. De hecho, creo que cuando fui al Reino Unido, alguien me ofreció una bebida y cuando la olí, dije, esperen, esto huele raro. Si les soy sincero, para mí huele a fuego. ¿Por qué alguien querría beber fuego líquido? El Mundial de Qatar será el primero en la historia organizado en Oriente Medio. Pero a diferencia de, por ejemplo, Europa o Sudamérica, esta parte del mundo en general no se ha relacionado con el fútbol hasta hace muy poco. Antes de que llegase el fútbol, este era el deporte número 1 de Qatar y la única pasión del país, las carreras de camellos. Por cierto, este lugar se llama Al-Shahania y es una de las pistas de carreras de camellos más famosas de todo Oriente Medio, equivalente al estadio de Maracaná o al estadio de Wembley en el fútbol. De hecho, este es un torneo internacional. Hay equipos de Arabia Saudita, de Qatar, Dubái y Abu Dhabi. Los mejores de los mejores. Antes, por su peso y tamaño, los jinetes solían ser niños, pero luego lo prohibieron y pasaron a usar estos robots. Ponen uno sobre el camello y después usan un control remoto para activar esta fusta automática de aquí. Creo que los entrenadores de fútbol podrían usar esta tecnología con los jugadores perezosos. Para la población local no es solo un pasatiempo tradicional, sino una industria en la que se puede ganar mucho dinero. Un camello de carreras puede traer entre 50.000 y $1 millón. Y el dinero de los premios que se recibe por ganar un torneo puede hacer rico a una persona de la noche a la mañana. A no ser que ya sea rico, claro. ¿Qué deporte es más popular en Qatar? ¿Las carreras de camellos o el fútbol? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Sí, pero creo que el fútbol está en primer lugar y luego las carreras de camellos. En los últimos años, el fútbol ha empezado a recibir mucha más atención en Qatar. El país no solo quiere hacer un buen trabajo como anfitrión de la Copa Mundial, también quiere asegurarse de que el rendimiento de su equipo nacional esté a la altura. Desde que esta pequeña nación del Golfo obtuvo el derecho de organizar la Copa Mundial de Fútbol, su selección nacional es considerada un caballo negro, o un camello en este caso. Como país anfitrión, Qatar jugará en la fase final del torneo de todos modos. Pero si será o no capaz de hacer frente a las grandes naciones futbolísticas de Europa y Sudamérica, esa es la principal pregunta que se hace todo el mundo. El jeque Tamim es el gobernante supremo de Qatar. Su retrato luce por todas partes aquí, desde los rascacielos hasta los coches. Y ya ha dejado claro que espera que la selección nacional se clasifique para las eliminatorias, como mínimo. Para una nación que nunca se ha clasificado para la Copa Mundial, es un objetivo bastante ambicioso. ¿Pero están los jugadores preparados para el reto? Fahad. Sí. ¿Preparado? Sí. Muy buen salto. Hasta hace poco, Fahad Younes era uno de los porteros de la selección de fútbol de Qatar. Pero perdió su puesto en la selección por una lesión y ahora juega en el club local Al Rayyan. En casi todos los equipos cataríes hay extranjeros en posiciones clave. Por lo tanto, son muy influyentes en cuanto al partido, en cuanto al entrenamiento, etc. ¿No le molesta que sean los extranjeros y no los jugadores y entrenadores cataríes los que marquen la pauta en el fútbol catarí en estos momentos? Como he dicho, los europeos son los mejores en el fútbol. Así que cuando vienen a jugar con nosotros o nos entrenan, creo que nos aportan la información que necesitamos. Aprendemos de ellos. ¿Cree que la selección de Qatar tiene posibilidades en el próximo Mundial? Sí, creo que sí. ¿Cree que su equipo se clasificará para la fase de grupos? Sí, eso espero. Creo que sí, podemos hacerlo.
Sería una gran noticia si logran hacerlo, si lo consiguen. Sí, creo en mi equipo, en que podemos hacerlo. Estamos en una sesión de entrenamiento de Al Rayyan, uno de los dos principales equipos de fútbol de Qatar. Para darle un contexto, este club cuenta con un miembro de la familia real como su presidente. Actualmente el entrenador del Al Rayyan es Laurent Blanc, antiguo defensa francés que jugó al lado de Zinedine Zidane y ganó la Copa del Mundo de 1998. Y no es el único gran nombre del fútbol catarí en estos momentos. Xavi, antigua estrella del Barça, entrena el equipo Al Sadd del archirrival del Al Rayyan. Todo forma parte de una estrategia más amplia para elevar rápidamente el nivel de fútbol catarí, con la ayuda de especialistas cualificados y muy caros. ¿Desempeñó el dinero algún papel en su decisión de mudarse aquí? Porque todo el mundo sabe lo generosos que pueden ser los jefes cataríes. No. La verdad es que para mí no fue el mayor incentivo para vivir en Qatar. ¿En su opinión es muy grande la brecha entre el fútbol europeo y el catarí ahora mismo? Tenemos el estadio. Es una estructura increíble. El estadio, quiero decir. Tenemos la pasión necesaria y estamos listos a organizar el Mundial del 2022. Pero no es suficiente. Creo que lo más importante son los jugadores jóvenes. Los jóvenes jugadores cataríes. Con enormes recursos financieros a su disposición, Qatar probablemente no tenía que tomarse tantas molestias. Podría haber pagado a los deportistas más cualificados para animarlos a cambiar de nacionalidad y jugar con la selección nacional. Es una práctica bastante común en el deporte y particularmente en el fútbol, pero Qatar ha elegido otro camino. En el 2019 Qatar ganó la Copa de Asia, el principal torneo de fútbol del continente. Incluso derrotó a Japón en la final 3-1, lo que suscitó una gran expectación. Hasta ahora es el mayor logro deportivo en la historia del país. Ahora bien, no mucha gente sabe que el 70% de esa plantilla victoriosa eran graduados de la Academia Aspire, una escuela deportiva de vanguardia en la ciudad de Doha. Incluso los clubes europeos más ricos pueden envidiar esta infraestructura. Es una inmensa zona con campos de fútbol de primera categoría. Algunos de los mejores entrenadores y médicos del mundo han venido a trabajar. El fútbol no es el único deporte que se practica aquí. Hay instalaciones para tenis de mesa, esgrima y atletismo. Y eso no lo es todo. Los niños cataríes pueden disfrutar de los últimos avances en la ciencia del deporte. Esto se llama Futbotron. Uno de estos aparatos pertenece al Borussia Dortmund y el otro a la Academia Aspire. Entonces, el balón sale de ahí, lo paro y lo dirijo ahí. Entiendo. ¿Y luego la máquina hace todas las mediciones? La máquina cuenta el porcentaje de golpes y el tiempo que tardas, porque es importante no tardar demasiado a la hora de controlar la pelota. Hay que ser rápido y preciso, y eso es lo que la máquina le enseña a nuestros jugadores. El austríaco Markus Egger nos acompaña en un paseo por la academia. Es el hombre que está detrás de todos los éxitos recientes de las franquicias deportivas de Red Bull, desde la Fórmula 1 hasta el fútbol. Mientras paseamos podemos observar una escena que caracteriza perfectamente a la academia y el enfoque de Qatar hacia el deporte en general. Todos los jugadores adolescentes lesionados cuentan aquí con un fisioterapeuta personal que supervisa su rehabilitación. Al ser un país pequeño con una reserva de talento reducida, tenemos que aprovechar el talento que tenemos. Y no podemos permitirnos perder a nadie. No es como en un gran club de fútbol, donde si pierdes, por ejemplo, un lateral izquierdo en el Real Madrid sub-17, sabes que hay otros 200 muchachos esperando. Nosotros no tenemos eso. Al menos 13 antiguos alumnos de la Academia Aspire tienen posibilidades de entrar en la plantilla de la Selección Nacional de Qatar para el Mundial del 2022. Pero como hemos dicho, el fútbol no es el único deporte que recibe atención en la Academia. Tenemos lo que yo llamaría un flujo constante de fuertes deportistas individuales. En atletismo, en esgrima, en tenis de mesa, en natación, en squash. Y recientemente hemos empezado con los deportes de motor. Creo que en cuanto al mayor logro individual o en cuanto al mayor atleta,
No se puede evitar mencionar a Mutas Barshim. Todavía hay mucha gente que cree que será él quien tal vez algún día rompa el récord mundial de 2,45 metros en salto de altura, un récord muy antiguo. Por supuesto, hay países que querían que el trabajo de organizar la Copa del Mundo pareciera mucho más fácil. Pero más fácil no siempre significa mejor. El clima de Qatar es extremadamente seco. Aquí no crece casi nada. Por eso, durante mucho tiempo, el país tuvo que importar frutas y verduras frescas de los países vecinos, simplemente porque era más fácil hacerlo así. Pero en algún momento las relaciones con los vecinos se deterioraron y los cataríes tuvieron que desarrollar su propia agricultura. Fue difícil aprender a cultivar tomates de primera calidad en el desierto, pero ahora el país no tiene que depender de nadie. Organizar un torneo de fútbol de tal envergadura también parecía un reto imposible. Y Qatar aún tiene que mostrar al mundo entero lo que ha conseguido. Pero incluso a estas alturas, es justo decir que cuando se pone mucho empeño en algo, cuando se toman en cuenta los pequeños detalles y se fijan objetivos realmente ambiciosos, este enfoque rinde sus frutos.